Listo, doctor. Doctor, ¿se ve la pantalla? ¿Aló? Sí, doctor. Ya estoy compartiendo pantalla. Ya, Puede un empezar. ratito. Ya, sí, sí, lo que pasa es que mi pantalla se borró la mía, un ratito.
Buenos días, soy el doctor Avilés, urólogo. Vamos a hacer hoy día la clase acerca del eje hipotálamo de testículo, o sea, la parte hormonal en la parte masculina. La siguiente. ¿Me escucha, delegado? La siguiente. Ya. Esto es solamente para recordar un poco acerca del aparato reproductor. Observen, en la figura se ve intestinos, la vejiga. Observen ustedes la próstata, está debajo de la vejiga. La uretra cómo se continúa hacia el pene y los testículos al costado. De los testículos hay unos conductos que van, observen, a los costados y se van hasta la próstata. Entonces, una visión general, vamos a hablar con detalles. La siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Acerca del genital masculino, lo veremos con el escroto. ¿Qué es el escroto? Es un saco de piel, en donde se encuentran los testículos, epidimos, los diferentes vasos y nervios. El testículo más o menos mide 4.5 por 3 por 2.5 centímetros, teniendo 250 lobulillos cada testículo. ¿Qué función tiene el testículo? Meiosis, mitosis, maduración, que hablaste de ello. Interesante, el testículo solo produce el 10% del semen. Doctor, ¿qué significa eso? Que si a un hombre le hacen la vasectomía, lo que hacen es impedir que el conducto lleve el espermatozoide al testículo, pero el 90% sí lo va a eyacular. O sea, el paciente dice, ¿yo sigo eyaculando a pesar de la vasectomía? Sí. Lo que pasa es que eyacula sin espermatozoides. Cuidado. Además, el testículo también produce testosterona. Miren la imagen, que es motivo de consulta. Doctor, dice, el paciente no se da cuenta, quien se da cuenta es la enamorada. Tiene un testículo más grande que otro, ¿es correcto? Es correcto. Eso es normal. Doctor, tiene un testículo más caído que otro, ¿es correcto? También es correcto. Y es motivo de consulta, a veces dicen por eso, todos tengo un testículo más caído que otro. Eso es normal. La siguiente. Ya. Esta imagen interesante, observen testículos, pene. Miren la parte del testículo izquierdo, que está a la derecha, que está rodeado, ven un músculo que se llama cremaster, dice ahí, cremaster. Ese músculo va del testículo hasta el anillo inguinal, hasta arriba. Si va hasta arriba, ¿para qué? Porque es cuando un hombre tiene frío o está en pleno coito, la idea es que eso lo pega al cuerpo. Puede ser que el testículo está afuera porque tiene que estar 1 grado menos de temperatura que el resto del cuerpo. Entonces, pero que eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si estoy en frío? Y a otro se enfriar, porque está lejos. Entonces tengo que pegarlo al cuerpo y eso lo hace el cremaster. Al igual, en pleno coito el testículo de movimiento no quiere que se golpee, entonces otra vez el cremaster lo jala. De función del cremaster, repetimos, es levantar el testículo hacia el anillo inguinal. Pero observen en la línea que está marcado de rojo, dice dartos. Ese es un músculo de escroto, es una lámina muscular de escroto, cuya función es hacer que el escroto se mueva. Ojo, no confundan escroto con testículo, escroto es la piel nada más. Por eso cuando hay un reflejo, usted agarra, tocan el escroto, tocan y ven como si se moviera, como si fuera un movimiento serpenteante. Eso no lo hace el cremaster, eso lo hace el dartos. Dartos, pregunta examen de residencia. El movimiento del escroto, dice, es por, ¿no? Alternativa a cremaster, ya murieron, no. B, dartos, sí, dartos es. Está bien escrito. Siguiendo esa imagen de ese lado, observen que se ven venas, ¿sí? Ese es el plexo venoso pampiniforme. Repito, plexo venoso pampiniforme. Ese es un plexo. ¿Qué es un plexo? Que están anastomosados, pegados a los vasos en diferentes puntos, como si fuera una red de telaraña, ¿sí? Todo pegado. Por eso cuando un hombre tiene varicocele, o sea, dilataciones como si fueran varices de estas venas, se dilatan, pero no se opera abajo, se opera arriba en el anillo inguinal. ¿Por qué? Porque lo que es abajo una masa de venas, arriba se hace 3 venitas nada más. Y más fácil de operar 3 que operar toda una masa. Observen también la imagen y miren que ahí lo que llama conducto, ese conducto blanco que se ve que une el testículo como una línea blanca, ya, eso se llama deferente. Ese es el que cortamos cuando hacemos una vasectomía, ya, vasectomía, para impedir que vaya los espermatozoides y con eso ya no pueda tener hijos. Miren cómo este deferente, si vienen a la derecha, se junta hasta la ampolla del deferente.
ahí la puerta deferente es solamente una dilatación de este conducto deferente, que se junta, disculpe, con la vesícula seminal. Ahí está la figura, esa seminal vesicle. Ya. Y eso es lo que va a traer la próstata para eyaculación, que podemos hablar. La siguiente. Delegado, la siguiente. Ya está. Hablando de testículos, la irrigación. ¿Quién lo irriga? Miren a la derecha. Vienen la arteria aorta, la vena cava. Lo rojo es la aorta, lo azul es la cava. Eso es grandazo ya. Miren el testículo. Directamente de la aorta salen las venas, las arterias espermáticas. O sea, las arterias que irrigan al testículo son ramas directas de la aorta. Y la aorta es un vaso muy importante en nuestro cuerpo. O sea, es el vaso más grande que tenemos. Entonces, miren la trascendencia de eso. Ahora, ¿por qué es importante conocer eso? Cuando se hacen vasectomías, ahora que último que ha habido campañas con el gobierno, vasectomías, cuidado. Hay que tener en cuenta que si son vasos de la aorta, estos pueden sangrar fácilmente. Y les digo que ha habido casos cuando no han sido urólogos, ya, lo hago yo, un cirujano general, hasta ginecólogo se puede hacer. Cuidado. No ten en cuenta esto, lo amarran con cualquier vaso y esto sangra y no para. Y sangra por una gotita, otra gotita. Ha habido casos complicados de vasectomía que nos han llegado, que de pronto tenían el escroto medio litro, 1 litro de sangre. Acuérdense que el escroto es un tejido muy laxo, esa piel del testículo es muy laxa, por lo tanto llena y dilata. Aprovechando la misma imagen, miren ahora las venas del testículo, o sea, lo azul. Y miren cómo el lado izquierdo se va directamente hacia la vena renal, mientras que el derecho se va hacia la vena porta. ¿Y eso qué trascendencia tiene? Si el de la izquierda va hacia la renal, como vean ahí ese vasito azul, ven cómo se lleva a la renal, cae en 90 grados. ¿Qué significa eso? Que por gravedad tiene más tendencia a caerse desde el testículo, o sea, a formar un varicocele, varices de las venas testiculares. Mientras que el derecho, observe que se va en oblicuo hacia la vena cava inferior. Si se va en oblicuo, no era por cava, disculpa, hacia la vena cava. Si se va hacia la vena cava, en oblicuo, no hay ese efecto. Al contrario, el flujo grande de la vena arrastra al flujo chiquito. Por lo tanto, es traducción clínica, que hay menos varicocele derecho que izquierdo. Miremos pues la figura de la izquierda. Vean los ganglios testiculares. Miren que los ganglios van directamente a la pelvis y región retroperitoneal, no a la región inguinal. ¿Por qué es importante esto? O sea, que si un hombre tuviera cáncer de testículo, que es el rango entre 20 y 40 años, o sea, usted está en ese rango, no están los ganglios de la región inguinal, o sea, yo palpo y no va a palpar nada, porque eso está dentro del cuerpo. Por eso es la importancia de saber esto. La siguiente. Siguiente. Delegado. ¿Está el delegado? Doctor, creo que le está Ajá, gracias. llegando, se está demorando en llegarle la Hablando de información, la creo. espermatogénesis, tienen a la figura izquierda. Sí. Ah, ya. Sí, porque recién llegó. Ya. Listo, no te preocupes. Con relación a la espermatogénesis, está bien, sí, estamos ya fue tu corroborado. La espermatogénesis es el hecho de formar génesis espermatozoides. Miren la figura en la izquierda. Cuando una célula se duplica sobre sí misma, es una mitosis. Obtengo el mismo número de ADN. Pero miren la figura, esa es la figura que se va en horizontal. Pero miren la figura en vertical hacia abajo. Cómo a partir de una célula obtengo 4 células hijas haploides, o sea, con ADN, la mitad del ADN. ¿Sí? Entonces, mitosis es cuando se divide 2 células y la hija tiene el mismo número de ADN. Mitosis. Meiosis, cuando la hija tiene la mitad de ADN. ¿Sí? Se forman unas células haploides, 4 células haploides. Entonces, miren cómo a partir de células germinales se da todo el camino para finalmente tener espermatozoides. ¿Está bien? Entonces, uno es mitosis y otro se llama meiosis. Son 2 caminos diferentes, por si acaso. La siguiente.
Para hacer esta formación espermatozoide requiero de células que me ayuden. Y una son las células de Sertoli. Sertoli son células que se encuentran en el túbulo seminífero. Repito, pregunta examen. Sertoli son células que se encuentran en el tubo seminífero. Tiene muchas funciones, por si acaso. Es una barrera hematotesticular, o sea, impide que llegue sangre a los testículos, evite el paso de proteínas, o sea, que ve quién sí, quién no debe pasar, protege las células germinales, actúa como un sistema de defensa para que no haya infecciones a ese nivel. Por lo tanto, tiene que ver mucho con la respuesta inmune, obviamente, que tiene esta función. La prolongación de citoplasma apoya células germinales, miren, y fagocita cuerpos residuales. ¿A qué se refiere esto? Cuando tengo una espermatogonia es redonda. ¿Y cómo sale con esa forma? Sale como si fuera un látigo. Es porque esta célula Sertoli nutre y forma los espermatozoides. O sea, va a fagocitar, se come parte de lo que le sobra y finalmente forma los espermatozoides. Puede ser una célula que se encuentra dentro del túbulo seminífero, repito. La siguiente. Esta Sertoli también secreta globulinas fijadoras de andrógenos, o sea, son globulinas que fijan la testosterona, ¿qué quiere decir? También secreta la inhibina, que vamos a hablarlo cuando hablemos del eje hipotálamo de testículos, que suprime la FSH. Vamos a ver cómo funciona eso. También produce el factor inhibidor mulleriano. Acuérdense de embriología, no sé si habrán llamado embriología, al inhibir la parte Müller, inhibo el fenotipo femenino. O sea, yo quiero un hombre que tenga características masculinas y no femeninas. ¿Y quién hace eso? Sertoli. También secreta proteasas, que facilita el pasaje de sangre. Otra vez necesitamos que no haya hematíes dentro, y se encarga de esto Sertoli. Miren la imagen de la izquierda y se ve claramente cómo está Sertoli, y alrededor de ella están las espermatogonias, formándose los espermatozoides. La siguiente. Aquí tenemos las células intersticiales. Observen, todo ese redondo que ven ahí se llama túbulo seminífero. Y ahí todo eso grande, redondo. Y ahí está Sertoli. Pero entre túbulo seminífero y túbulo seminífero encuentro las células chiquititas, y se llaman en el espacio intersticial, o sea, entre túbulo y túbulo. Y esas células se llaman células de Leydig. Ahí están en el círculo redondo, células de Leydig. ¿Se encuentran dónde? En el espacio intersticial. Repito, Sertoli se encuentra dentro del túbulo seminífero. Leydig se encuentra en el espacio intersticial. Ya lo he repetido varias veces. Puede examen doctor, pero no estaba en la lámina, pero lo estoy diciendo. Ya, por si acaso. Estas células de Leydig se encargan de producir la testosterona, que es la hormona masculina. Leydig produce testosterona, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, se accidentó o le dio paperas, ¿no? Se le golpeó el testículo, o le dio paperas, que hay una papera que ataca, un virus que ataca el testículo. Si esto lo hace un hombre, ya, o sea, una persona mayor de edad, puede producir lesión del testículo. ¿Qué lesiona? Los túbulos seminíferos. Por eso que el paciente te cuenta, doctor, después de la infección del testículo, he observado que el testículo se ha achicado. Ahora bien, tiene un frijolito. ¿Qué es lo que ha pasado? Como toda lesión, por ejemplo, si yo me quemo la mano, la cicatriz es una retracción. ¿Sabes? Porque se forma tejido conectivo. Eso mismo pasa en el testículo, es una retracción. Pero se retrae espesa los túbulos seminíferos, entonces se hace chiquitito. Por lo tanto, el volumen testicular disminuye. O sea, esto significa que si el túbulo seminífero se achica, significa que afecta la fertilidad. En cambio, no afecta para nada el espacio intersticial. Traducción clínica, este paciente ya no puede tener hijos, pero sigue teniendo vida sexual porque Leydig produce testosterona, por lo tanto este paciente sigue teniendo deseo sexual. Eso explica por qué el paciente, a pesar del testículo chiquito, su vida sexual sigue. Y ojo, y todas las características fenotípicas externas también siguen. Sigue teniendo barba, bigote, etc. La siguiente. El deferente, que ya lo mencionamos, el conducto que va desde el testículo naranja, del testículo hasta la ampolla del deferente. Ese es el que se corta cuando hacemos una vasectomía. Cuando yo hago una vasectomía, yo lo que estoy cortando es el deferente. Este deferente, observen a la izquierda, tiene gran cantidad de músculo liso, por eso se ve así gordo, redondo, ¿no?
Y pues cuando uno lo palpa con el deferente como si fuera un tallarín, diferente al resto de tejidos. Y ese es el deferente. Y miren el epitelio que tiene. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Diferente al resto de células. El epitelio que tiene es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. La siguiente. El epidídimo es lo que está fuera del testículo, como si fuera una C que rodea al epidídimo. ¿Ven? Se encuentra detrás. Este epidídimo tiene las tres partes. La parte más superior se llama cabeza, la parte medio cuerpo y la parte más externa, más alejada se llama cola. Cuerpo, cabeza, cuerpo, cola, por si acaso. La siguiente. ¿Qué función tiene este epidídimo? Es una cámara de maduración. O sea, hasta ese momento los espermatozoides ya tienen la forma, pero todavía no corren. Están estáticos. Entonces, aquí maduran para que puedan correr, por si acaso. La siguiente. Vesículas seminales. Miren dónde se encuentran, detrás de la vejiga, sobre la próstata. La vesícula seminal se encarga de producir líquido. Produce el 70% del semen. 70% del semen. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un hombre que viene al consultorio, doctor, cuando eyaculo poquito. Efectivamente, vemos si es de pronto medio mililitro, 0.5 mililitros. Poquito. ¿Quién tiene que ir con volumen? Vesícula seminal. Quien tiene que ver con volumen de vesícula seminal. Entonces, este líquido que produce es un fluido para transporte y nutrición. ¿A qué se refiere? Cuando el hombre eyacula, este espermatozoide está ya fuera del cuerpo. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo hace para llegar desde vagina hasta donde está el óvulo? Porque es un gran trecho, o sea, les digo, es un gran trecho. Para una célula, recorrer esos 15, 20 centímetros es bastante. Son kilómetros y kilómetros para ellos. Entonces, requiere energía. Y eso se lo da el líquido que lo rodea, que fue producido cuando eyaculó el paciente. Y eso tiene, por eso les digo, una importancia grande. La siguiente. ¿Te llega a la siguiente? Ya lo pasé, doctor. No sé si me escucha. La siguiente, Lea. Así yo sigo viendo. Ya, a ver si. Válvula de Cooper, o también llamado bulburetral. Son dos glándulas izquierda y derecha, son chiquititas, de 1 centímetro de diámetro más o menos. Produce el líquido preeyaculatorio. ¿Qué es eso? Motivo de consulta también. Doctor, estoy con mi enamorada, besos y abrazos, caricias, y de pronto siento que mojo. Pero ojo, no es eyaculado, no es que tengo orgasmo, no, sino es un líquido que va saliendo. ¿Qué es eso, doctor, y para qué sirve? Ya le explico. El pH de la orina es un pH ácido. Por lo tanto, todo el conducto queda con pH ácido. Si el hombre eyacula directamente en ese líquido, o sea, que quedó de lo que quedó orina, muchos morirían por el pH, porque es ácido, matarían los espermatozoides. Entonces, ¿qué hace este líquido? Lubrica el pene y le pone pH alcalino. Tiene mucho bicarbonato, por lo tanto hace pH alcalino. Alcalino más ácido que hace pH neutro. Por lo tanto, ya no se mueren por el pH de los espermatozoides. Segundo, observen que la uretra no es recta, tiene curvaturas. Y cuando sale el semen, les habrán contado que el semen sale, la eyaculación es a presión, ¿no? Recorre una distancia. Si todo eso es cierto, entonces el problema es todo, si sale tan violentamente el semen, va a golpear las paredes de la uretra y muchos van a morir por trauma. Entonces, ¿cómo hago para evitar eso? Lubrico antes, de tal manera que simplemente se escurra suavemente y pase. Entonces, esa es la función del líquido preeyaculatorio, de la glándula bulboretral o de Cooper. La siguiente. Próstata. Miren, la próstata se encuentra debajo de la vejiga, ¿sí? Rodea la uretra.
rodea, tiene forma de una almendra, dice. Entonces otros dicen una nuez, ¿no? Una nuez que rodea. La siguiente, decía la siguiente. Esta próstata, observe en medio de la imagen derecha, tiene gran cantidad de músculo liso y glándulas. Lo blanco es glándulas y lo que no es blanco son músculos. Glándulas se entiende porque la próstata produce el 20% del semen. Ajá, si produce el 20% del semen, ya pues tiene que producir a través de glándulas. Y la pregunta sería, ¿y por qué tiene músculos? Porque se encarga de la eyaculación. Se encarga de la eyaculación. El hombre cuando eyacula siente que se producen contracciones vívidas. Esas contracciones lo que hacen es botar ese líquido que estaba en la uretra hacia afuera, lo expulsa. ¿Está bien? Esa es la idea. De esta próstata, repetimos, tiene dos tejidos, tejido de glándula y tejido muscular. Pues llamamos finalmente el tejido fibroglandular. La siguiente. Y produce el 20% del semen, como dijimos. Miren, esta próstata tiene varias zonas. Si miran la imagen de la derecha abajo, vean la uretra, la amarilla es la uretra. Luego lo rodea la zona de transición, luego la zona central, la zona periférica y la zona anterior. ¿Por qué es importante hablar de zonas en próstata? Miren la imagen de la izquierda ahora. Miren eso que es medio azulino. Ya, ese azul es la zona periférica. La zona periférica se relaciona con el 80% de cáncer de próstata, cáncer. ¿Está bien? Mientras que la zona central, lo que está medio anaranjado, medio marrón, se relaciona con la hiperplasia prostática benigna. O sea que dependiendo de la zona yo puedo sospechar la tumoración de qué cosa es. Este volumen la próstata tiene un volumen aproximado de 20 a 25 centímetros, aproximadamente. Cada lado tiene una longitud de 25 a 30 milímetros aproximadamente. La siguiente. Importantísimo en la próstata el tacto rectal. Doctor, pero es un procedimiento del siglo XIX y estamos en el siglo XXI y seguimos con lo mismo. Sí. ¿Por qué? Y le digo esto porque todos tienen papá, tío, hermano, ¿no? y no quieren hacer tacto rectal, pues somos una cultura machista. Para detectar cáncer de próstata solamente tengo dos procedimientos nada más. PSA y tacto rectal. ¿Por qué? Porque la próstata es uno de los pocos órganos que yo puedo tocar directamente. Usted no puede tocar su corazón, no puede tocar su páncreas, sus riñones, o sea, todo es indirecto. Pero acá ustedes sí pueden tocar la próstata. ¿Y qué zona? Justo la zona periférica, la zona con más riesgo de cáncer de próstata. Por eso que el tacto rectal es importante a partir de los 50 años, anual y de por vida. Y si tiene un familiar con cáncer de próstata, mi tío tuvo cáncer, mi papá, algún familiar cercano, el riesgo se multiplica 5 o 10 veces que el promedio normal. Por lo tanto, el señor se chequea a partir de los 40 años. Les repito, pacientes sin factor de riesgo a partir de los 50 años. Pacientes con factor de riesgo, o sea, algún familiar con cáncer a partir de los 40 años. Anual, o sea, todos los años, y de por vida. La siguiente. Pene. El pene es el órgano de la copulación, obviamente, ¿sí? Y miren la imagen de la derecha, la de arriba, la rosada. Se ven como si fueran dos ojitos. No son dos ojitos, son dos cuerpos cavernosos. Miren, lo rodea una línea blanca. Como es blanco, se llama albu. Albus en latín es blanco, línea albugínea. Entonces, esos cuerpos, esta fibra albugínea es dura, bien dura. Por eso cuando se llena el pene de sangre, ese cuerpo cavernoso, ¿no? Eso duro impide que siga llenando, por lo tanto, aumenta la presión. Observe que debajo de este cuerpo está la uretra, que es por el nombre orina. Y miren la imagen de más abajo, hacia arriba, están los vasos y las venas que van al pene. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que estoy preguntando? Bueno. ¿Esto qué significa? De que en el pene, la uretra está abajo y los nervios y vasos arriba. Cuando tengo pacientes con lesiones, ¿sí? Entonces nos dicen, doctor, ¿está lesionada la zona de la uretra? Cuidado, si yo que llevarte pruebas para orinar. Y está lesionada la zona de arriba, nos va a decir que va a haber problemas para la erección, porque está dando el vaso. Ten mucho cuidado. La siguiente.
Este pene, miren, observe, el cuerpo cavernoso tiene dos puntitas que se llaman cuernos del cuerpo cavernoso, que se insertan en los huesos de la apófisis isquiática. Miren el glande, cómo se continúa con la uretra. Por eso es que el glande tiene diferente, en una erección es más blandito que el cuerpo, porque se relaciona más con el cuerpo esponjoso. Vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos de difusión eréctil. Lo siguiente. Siguiente. Entonces, hablando del eje hipotálamo-hipófisis-testículo. El hipotálamo libera la LHRH, la hormona estimulante y la hormona luteinizante, hacia hipófisis. La hipófisis libera dos hormonas, la LH y la FSH. LH indica hormona luteinizante y FSH hormona folículo estimulante. Y aquí, uno de los muchos errores de la medicina. ¿Por qué se llama hormona luteinizante si el hombre no tiene cuerpo lúteo? Y bueno, ¿por qué se llama folículo estimulante? Porque tenemos folículos, porque no tenemos ovario. Se llaman así porque primero fueron descubiertos en la mujer. Entonces, la mujer fueron descubiertos, se hicieron investigaciones, y había publicado en libros, revistas, y de pronto a alguien se le ocurrió un genio, y no tendrá el hombre la misma hormona, hicieron la prueba y tenía. Pero ya no puedes cambiar el nombre porque la estructura química es la misma, por lo tanto se sigue llamando LH-FSH. Miren que esta LH, hormona luteinizante, actúa sobre todo en las células de Leydig. Y si actúa en Leydig, cosa que lo que hace es producir testosterona. Mientras que la FSH actúa sobre todo en túbulos seminíferos, produciendo espermatozoides. Ahora, obviamente nadie va a estar controlando todo el día el pico. Tiene que haber un mecanismo de control para que no siga produciendo. ¿Y cuál es? Es la misma testosterona en grandes cantidades, actúa tanto en el hipotálamo, autoinhibiéndose. En cambio, cuando tengo muchos espermatozoides, por ejemplo, un hombre célibe, un hombre que no tiene relaciones sexuales, de pronto ya no, ya hay demasiados espermatozoides, ¿qué hace? Produce Sertoli, produce la inhibina. Y esta inhibe, ¿no? De el nombre, actúa en la hipófisis anterior inhibiendo la FSH, la hormona folículo estimulante. Repito, porque pregunta el examen viene acá y todo no comprendí ya. LH actúa en células de Leydig produciendo testosterona. Y la misma testosterona hace el efecto de feedback o retroalimentación negativa. O sea, cuando tengo mucha testosterona, esta actúa tanto en el hipotálamo inhibiendo la producción. En cambio, cuando tengo muchos espermatozoides, ¿sí? Un hombre célibe, dijimos, produce Sertoli, la inhibina. Y esta inhibina inhibe para formar más espermatozoides. ¿Dónde inhibe? Inhibe en la hipófisis anterior. De esta manera inhibe la FSH. Ahora sí está claro, creo. La siguiente. Esta testosterona, por si acaso, tiene muchas vías metabólicas, no es la única. Tiene una vía para producir testosteroides, metabolitas, pero me interesan dos. La vía del estradiol y la vía de la dihidrotestosterona. ¿Y por qué? La siguiente. Observen esta lámina, interesante, cómo a partir del colesterol obtengo testosterona. Ese colesterol que nadie quiere, cuidado, ese colesterol es el precursor para producir testosterona. ¿Dónde? En glándulas suprarrenales y testículos. O sea, la glándula suprarrenal que está sobre el riñón produce el 10 a 15% de la testosterona, mientras que el testículo produce el 90 a 95%. Cuidado, el suprarrenal tiene implicado producir eso. Miren que el testículo tengo las dos vías que me interesan, la vía de la 5-alfa reductasa y la vía de la aromatasa. Por la vía de la 5-alfa reductasa yo tengo dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante? Porque es 21 veces más potente que la misma testosterona. Por eso cuando un hombre tiene mucha testosterona, uno le da 5-alfa reductasa para bloqueadores de esta enzima para que no siga produciendo dihidrotestosterona. ¿Qué caso, por ejemplo? Clásico, la calvicie. La calvicie depende de la testosterona. Por lo tanto, cuando un hombre empieza a quedarse calvo, le damos bloqueadores de 5-alfa reductasa tipo finasteride y bloqueamos la producción de dihidrotestosterona. Ahora miren la otra vía, la vía de la aromatasa produce estradiol.
el estradiol es la hormona femenina. Hormona femenina. Por lo tanto, esta hormona femenina, ¿cómo se expresa? En tejidos periféricos. ¿Cuál? Tejido graso, tejido adiposo. Por eso es que usted ve a un gordito y la piel es más suave. Se saca el polo y parece que tuviera mamas. Efecto del estradiol. La siguiente. Esta testosterona, observe, ingresa en la célula y se va directamente hacia el ADN. O sea, es una hormona de tipo anabólica. No catabólica, sino anabólica. O sea, que es formadora de tejidos. La siguiente. Entonces, ¿qué funciones tendrá esta testosterona? Uno, diferenciación sexual. Esto ocurre en la etapa embrionaria. En la etapa embrionaria yo no quiero que sea, si tiene, es hombre, todo XY, entonces empieza a actuar en la cresta general la testosterona, lo cual estimula los conductos de Wolff, que son los conductos masculinos, para que todo sea para hombre. Al igual que ayuda mucho al descenso testicular. El testículo de etapa embrionaria está en la región lumbar y luego tiene que bajar hasta el escroto. Cuando no baja, eso se llama criptorquidia. Criptos, escondido, orquídea, testículo. O sea, testículo escondido, se quedó dentro. ¿Qué más tiene que ver esta con la aparición del líbido? Y ojo, decimos aparición. No mantenimiento, aparición. O sea, en esta etapa el niño está en la pubertad y la testosterona es lo que le da esa característica de deseo sexual. ¿Está bien? Ya empieza, hasta antes con la niñita jugaba, todo, y pero en ese momento ya empieza a mirarlo con otros ojos. Efecto de la testosterona. Pero dice aparición. Quien mantiene el estro, o sea, el deseo sexual, es el cerebro. El ser humano tiene mucho de ser, a diferencia de los animales, como los perritos, están tranquilos hasta que la hembra entre en celo. En ese momento todos los perros del barrio vienen y están ahí, por efecto de las hormonas. El ser humano no. La hembra puede ver ovulado o no ovulado igualito. Si tiene sexo sexual, va a tener relación sexual si quiere todos los días o si quiere nunca, puede ser un célibe. O sea, observen cómo el ser humano, la parte sexual, está muy manipulada por el cerebro. Luego tiene que ver con fenotipos masculinos, que son las características sexuales que vamos a hablar ahora. La siguiente. Por ejemplo, viene acá el cuadro. Testosterona, ¿qué tiene que ver con la piel? Se relaciona con la barba, el vello, ¿sí? Igual que las glándulas sebáceas. Por eso cuando tenemos un joven, ¿no? ¿Qué hace? Glándulas sebáceas más engrosada, mayor cantidad, más actividad y piel gruesa. Traducción, acné. El músculo. Se calcula que el hombre tiene 50% más masa muscular que la mujer por acción de la testosterona. Hígado. Lo que hace el testosterona es aumenta el metabolismo, por lo tanto aumenta el síntesis de proteínas séricas. Si aumenta, dijimos, el metabolismo, también aumenta la hematopoiesis a nivel de la médula ósea, por lo tanto aumenta el hematocrito, por eso que el hombre tiene más hematocrito que la mujer. En el cerebro tiene que ver con el tema líbido, ¿sí? Que es el sexual, y el tema agresión. O sea, la misma hormona o hace líbido o hace agresión. Durante muchos siglos no sabía por qué, pero se dieron cuenta que era efectivo. Ir a la guerra, por ejemplo, sin mujeres, solamente soldados. ¿Para qué? Tengo testosterona que se va acumulando y se va a oero o se va a agresión. Y yo quiero una persona agresiva para el momento de la pelea. Y ojo que este concepto se sigue utilizando hasta ahora. Partido de fútbol que dicen concentración. ¿Qué cosa es concentración? Tenerlo a todos juntos en un solo lugar. ¿Para qué? Para luego ir y arrasar. Un tiempo el equipo peruano permitía en la concentración meter mujeres. ¿Dónde se va la energía? A la libido. ¿Cómo salía en la cancha? Pues todo el mundo le ganaba. Eso pasaba. Y miren que son conceptos muy antiguos. El riñón estimula también la síntesis de eritropoyetina, por lo tanto tiene que ver otra vez con el tema de hematocrito elevado. Los órganos sexuales, tipo pene, testículo, próstata, vesícula seminal, estos son órganos hormonodependientes. O sea, para yo tener que madurar estos tejidos y utilizarlos, requiero la acción de la testosterona. Tan cierto es esto que justamente en el año 1966 el Premio Nobel de Medicina dijo, oye, si la próstata es hormonodependiente,
si yo le corto la testosterona, debo mejorar el cáncer de próstata. Lo demostró y hasta ahora usamos eso. Puede ser con el cáncer de próstata con los testículos. Por decir solamente eso que estoy diciendo, ganó el premio Nobel de Medicina, por ejemplo. Una pregunta clásica de los alumnos, doctor, esto usualmente me preguntaba, cuando estaba en personal me preguntaba en la puerta siempre. Nunca faltó un alumno que decía, doctor, usted dijo que el pene es hormonodependiente. Si eso es cierto, podría aplicarse. Doctor, buenos días. No se escuchó esa parte. Si podrías repetir, por favor. Doctor Avilés, su micro está apagado. ¿Me escucha ahora sí? Sí, doctor, ¿Ahora me ahora sí escucha, se delegado? escucha. Sí se Sí, escucha, doctor. doctor. Entonces, entonces el pene tiene que ver con el tema, entonces el tamaño sí tiene que ver, pero no en su edad, no en adultos, sino esto se utiliza en adolescentes. Cuando está en pleno proceso de crecimiento, ahí hay cremas de testosterona que pueden aplicarse. Pero mucho cuidado, porque la testosterona, miren que actúa en muchos órganos a la vez como hormona. Por tanto, también actúa en los huesos y tiene que ver con el cierre de la epífisis, crecimiento y demás. ¿Qué significa esto? Que fija mejor el calcio, por eso que el hombre tiene menos osteoporosis que la mujer. Pero si a un adolescente le doy esta testosterona, lo que puedo hacer es fijarlo muy rápido y que quede bajito. Que tener mucho cuidado con el manejo de hormonas. La siguiente. Miren la testosterona cómo cambia en el tiempo. Vean ese cuadro y miren cómo en la primera etapa, dice que etapa fetal, yo tengo un pico de testosterona. ¿Para qué me sirve? Para la diferenciación sexual. Diferenciación sexual. ¿Está bien? Entonces con eso yo diferencio para que no sea mujer. Luego, miren, en la etapa puberal tengo otro pico, ya sube, que es para la madurez sexual en la etapa de adolescencia. Ahí se da la madurez sexual. Y finalmente tengo otra etapa y ya se mantiene la adultez y cae en la senectud. Entonces la pregunta del millón sería, ¿y para qué tengo ese pico que está en rojo después de la etapa natal, o sea, en el primer año de vida? Ese pico me sirve en caso yo tenga criptorquidia, o sea, testículo escondido. Si tuviera criptorquidia, el tratamiento es cirugía, pero no se opera durante el primer año. ¿Por qué? Porque por acción de esta hormona, 1 de cada 5 pacientes va a descender el testículo sin que el médico haga nada. Solito descende de manera espontánea. 1 de cada 5, o sea, el 20%. Doctor, ¿y qué pasa con el otro 80%? Observen que esto es el primer año, después ya no va a haber otro pico hasta la pubertad, por lo tanto ya después tiene que operarse. Por eso es que la cirugía de criptorquidia se hace entre el primer y segundo año de vida. Esa es la razón. La siguiente. Miren acá la flechita. Observen, dijimos que caía el testículo. Y viene la pregunta, ¿existe la andropausia? Así como la mujer tiene menopausia, ¿habrá andropausia? La respuesta es no. No. ¿Por qué, doctor? No entiendo. La menopausia significa el cese de la función reproductiva. O sea, cuando una mujer llega a la menopausia no puede tener hijos. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿y el hombre tendrá ese cese que ya no puede tener hijos? Miren la línea abajo, está viendo edades. Y miren que dice 40, 60, 80 años. La testosterona disminuye, los
los espermatozoides disminuyen, pero nunca llegan a cero. O sea, doctor, ¿que significa que un hombre de 80, 90 años puede tener hijos? Sí, puede tener hijos. Un hombre mayor, así es. Por eso es que no hay andropausia, lo que es andropenia. Penia, igual como leucopenia, trombocitopenia, significa disminución de. Si digo andropenia, digo disminución de andrógenos. O sea, disminuyen, pero nunca llegan a cero. La siguiente. Este es un cuadro interesante de la Organización Mundial de la Salud, donde se ve la última guía, la 5ª edición, con relación a la 4ª. Mire, el volumen de eyaculado, estamos hablando de semen, lo normal es más de 1.5 mililitros. ¿Cuánto es 1.5 mililitros? Es un tercio de cucharita de té. La cucharita de té son 5 mililitros. Ya, un tercio es eso el volumen normal de semen. Miren, o sea, estos son los valores nuevos que han bajado. Yo cuando era residente, hace 25 años, el valor normal de semen era 5 mililitros. Y ha ido bajando conforme pasaron 5, 4, 3, ya estamos en 1.5 como normal. Miren, concentración de cromosoides, ahora se considera 15 millones. Antes era 25, 20, bajó a 15. Total de cromosoides 39. Movilidad 40. Pero miren lo más dramático. Morfología, 4% se considera normal. ¿Qué significa eso? Que de 100 espermatozoides basta que 4 sean buenos y 96 malos. O sea, 96 tienen 3 cabezas, 4 colas, no tiene cabeza, ya son anormales, por supuesto. Pero basta que 4 sean normales y ese hombre es fértil. ¿Qué significa esto? Y ojo, estos valores son de ahora, porque no era así hace 20, 25 años. Entonces, doctor, ¿eso significa que han ido cambiando los valores normales? Sí. ¿Qué cosa es un valor normal? Es simplemente se toma hombres, entre comillas, normales, deja su muestra de semen, se estudia. Y se ve cómo los valores van cambiando. En pocas palabras, ¿qué significa eso? Que la fertilidad masculina en el tiempo ha disminuido. ¿Por qué? No se sabe. Uno dice que es por las radiaciones. Todos tienen celular y lo tienen en el bolsillo, entonces por ahí puede ser un tema. Otro dice que no, es porque ahora estamos comiendo todo empaquetado. Todo es procesado con químicos, edulcorantes, preservantes, todos esos químicos a la larga producen esto. Otro dice, no, todo es porque todo viene en botellas de plástico. Y efectivamente, todo lo que usted come, todo está en plástico, hasta las cucharas, todo está en plástico. Y se cree que ese plástico es lo que hace esto. Otro dice que no, es porque ahora toda la fruta, toda la comida, le ponen fertilizante artificial y también le ponen sustancias para matar bichos, o sea, gusanos, eso, y que eso al final son tóxicos. Todo está en estudio, no hay nada certero, pero lo cierto sí es que ha bajado todos los valores, por si acaso. La siguiente. Esto es lo mismo para la histología, lo mismo que hemos hablado. Mira a la izquierda el testículo tubo seminífero con espacio intersticial. Mira a la derecha el espacio intersticial con las células de Leydig. Ya lo conversado, la siguiente. Este también lo mencionamos, la siguiente. También lo hemos visto, la siguiente. Ya, esta imagen interesante. Mire la imagen central. Estamos hablando de una persona que tiene 5 a 6 semanas de gestación. Miren a la izquierda y miren a la derecha. A la izquierda es un hombre, XY. Por lo tanto, existe la testosterona y lo que viene a ser los conductos paramesonéfricos va a convertirse en conducto diferente. Lo que va a ser la gónada en el hombre va a ser el testículo. Y miren que en la mujer es al revés. Lo que es testículo en la mujer es ovario. Y lo que en el hombre es conducto diferente en la mujer es trompa de falopio. Lo que en el hombre es próstata, en la mujer es útero. O sea, ¿qué les quiero decir? Que hay una equivalencia de órganos y que lo único que diferenció en ese momento fue, aparte del XY, fue la acción de las hormonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La siguiente. No, retrocede, por favor, retrocede. Retrocede, una. Ya. Cuando este hombre, en esa etapa de diferenciación sexual, no recibe testosterona, no hace el fenotipo masculino, hace el fenotipo femenino. Por lo tanto, ustedes veían una mujer, pero que es XY, desde el punto de vista genético, o sea, es hombre. Esto se llama pseudohermafroditismo. Pseudo.
¿Por qué es pseudo, doctor? Porque no es real, pues, o sea, porque es un tema hormonal nada más. Fue porque no tuvo las hormonas en el momento adecuado embrionario y por lo tanto se quedó como mujer. Usted ven una mujer, digo, y yo he tenido casos de pacientes que usted ven una mujer tal cual, es mujer. Me acuerdo del caso de este era un general, mayor ya, y que se casó con una chica de 26 años, muy simpática ella, pero no podía tener hijos. Entonces acuden al consultorio y lo mandan a urología. ¿Urología? ¿Y por qué urología? Porque ginecología observó que los genitales no había útero, no había nada. ¿Qué? A ver. Y lo que siempre había tenido en la región inguinal, 2 bolitas. A ver, sacó esa bolita, llevaba patología, ¿y qué cosa era? Eran los testículos. O sea, en realidad esto era un pseudo-hermafroditismo y este señor se había casado con un hombre y no con una mujer. Pero nadie lo sabía. Y por eso que obviamente no podía tener hijos. Entonces miren cómo esto puede desengañar. La siguiente, ahora sí. La siguiente. Estoy esperando. Delegado, la siguiente. Y ahora sí. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata dijimos que la próstata es debajo de la vejiga, es una masa, pero la próstata dijimos que era hormono dependiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la teoría? La siguiente, que si corto la testosterona, debo, ese cáncer, ¿lo curo o no lo curo? Porque no es curación, es dar calidad de vida. Y por eso que hay mucho tratamiento para bajar la testosterona. El siguiente. Está bien lento, no veo el cambio. Ya ahí está. Mire, como se supone que la teoría en el año 76 dice, yo corto testosterona y por lo tanto debo cortar el cáncer. Así es. Y hay castración, que es sacar los testículos, darle estrógeno, hormonas femeninas, anabol HRH para que bloquee a nivel central cerebro o antiandrógenos. O sea, por decir esto, te ganó el premio Nobel. La siguiente. Miren ese testículo, cómo se encuentra dentro del cuerpo. Dijimos que en la etapa embrionaria estaba en la región lumbar y luego tiene que bajar el escroto. Eso lo hace, hay ese verde se llama gubernaculum test, es un ligamento que jala al testículo. Y eso lo hace por acción de la testosterona. Con la testosterona este empieza a contraerse y va bajándolo. Lo siguiente. Miren a la izquierda la criptorquidia. Cripto, dijimos escondido, aquí el testículo. Miren cómo se encuentra en el trayecto normal. Puede estar en abdominal, en la región inguinal, ¿sí? Miren la figura 4, que sube y baja, se llama testículo en ascensor, diferente a criptorquidia. ¿Qué dice la mamá? Mi hijito, por rato el testículo está en su sitio y por rato sube. Y pues es un sube y baja. Ya, eso es una variación normal, se llama testículo en ascensor, eso no se hace nada por si acaso. Miren la imagen de la derecha, testículo ectópico. Ecto, fuera, tópico, lugar, fuera del lugar. O sea que no sigue el trayecto normal. Cuando sigue el trayecto normal se llama criptorquía, pero cuando sale fuera, por ejemplo, acá, mire, está en el pubis, está en el abdomen, está en el muslo. ¿Qué tiene que hacer en el muslo? Cuando sale fuera del trayecto normal, eso se llama testículo ectópico, por si acaso. La siguiente. Ya. Para terminar, algunos conceptos de disfunción sexual eréctil. La siguiente. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque el 68% de pacientes hipertensos tienen disfunción eréctil. El 70% de disfunción tienen dislipemia, o sea, problemas con las grasas en sangre. 50% tienen prueba de esfuerzo positivo, al igual que enfermedad coronaria significativa, o sea, problemas cardíacos. 20% tienen diabetes y 11% depresión. Entonces la pregunta es, ¿por qué el tema erección se relaciona con tantas enfermedades? La siguiente. Este es un pene en corte transversal y observen. Miren la imagen de la derecha, un pene en erección y abajo un pene flácido. Este pene tiene, se llama laguna del cuerpo cavernoso. Cuando se llenan de sangre, el pene se erecta. ¿Está bien? Cuando se contrae ya sin sangre, el pene está flácido. ¿De qué depende que si tiene sangre o no? Depende de los músculos. Si miran esas lagunas, esos espacios, van a ver que encima tienen músculos. Se llaman músculos del cuerpo cavernoso. O sea, cuando el músculo se contrae estas lagunas, por lo tanto no hay erección. Cuando el músculo se relaja,
relaja, la laguna se llena de sangre, por lo tanto hay erección. Miren cómo depende de la contracción o la relajación de estos músculos. Además, otro detalle más. Estas lagunas del cuerpo cavernoso están tapizadas por endotelio, no epitelio. O sea, no es el mismo tejido que la piel que tiene en el brazo, no. Es endotelio, es el mismo tejido que recubre las arterias y el corazón. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que lesione endotelio lesiona la función peniana. Eso es lo que significa. La siguiente. Como yo sé que le encanta la parte bioquímica del asunto, observen, a la izquierda. A la izquierda, miren que dice óxido nítrico, ON, de inglés. Este óxido nítrico se libera tanto por células endoteliales como por NAD. NAD es neurona no adrenérgica, no colinérgica. Este óxido nítrico va a entrar a la célula y va a activar a la guanidil ciclasa. Si termina en asa, significa que es una enzima, cuyo sustrato es GTP, el guanidil trifosfato. Este pasa a GTP cíclico, el cual a su vez actúa una proteína sinasa, que lo que hace es abre los canales de calcio a nivel de la membrana. Si abre las compuertas de calcio, significa que el calcio sale de la célula. Si una célula pierde calcio, significa que se pone flácida. Y dijimos, si se pone flácida, el pene se llena de sangre y hay erección. O sea, ese es el mecanismo de erección. Pero como obviamente un hombre no va a estar erecto todo el día, ya hay un mecanismo que corte la erección. ¿Y cuál es? Es lo que dice, miren abajo, dice PDE5, fosfodiesterasa 5, termina en asa, la zona encima. Hace el paso de GP cíclico a 5-GP, evitando que pase a activar la proteína sinasa. De esta manera corto la erección. ¿Está bien? La siguiente. Entonces, para relajar este músculo, dice el proceso, tengo dos vías conocidas actualmente. Ya hablamos de la vía de la guanidil ciclasa, pero nos falta otra vía, de la vía de la adenil ciclasa. Y esto lo hace teniendo como sustrato el ATP, adenosín trifosfato, que usted conoce para energía. Se activa por proteína C1 y finalmente igual produce relajación muscular para hacer erección. Entonces tengo dos vías metabólicas conocidas para producir erección. La siguiente. El estímulo sexual parte del cerebro. Y de ahí sigue todo el nervio hasta llegar al pene. El pene activa otra vez cualquiera de las dos vías, va a liberar neurotransmisores y finalmente relaja el músculo para erección. Cualquier bloqueo en cualquier parte de todo este sistema produce problema de erección. O sea, si yo tengo un traumatismo cerebrovascular, por ejemplo, el que le gusta motero, le gustan las motos y frenó y se cayó y se fue de cabeza. Clásico, porque hay una emergencia había mucho. Ya, este señor motero ahora va a tener problema cerebral y eso va a impedir que la señal pase hasta el pene. Por lo tanto, traducción, disfunción eréctil. O motero y se rompió el cuello, ¿no? Una lesión vertebromedular. También, ya no impide el pasaje de la transmisión nerviosa, por lo tanto, disfunción eréctil. La siguiente. Miren el endotelio. El endotelio dijimos que es ese epitelio que recubre las arterias y también el corazón. Y dijimos también el pene. Miren cómo la hipertensión, cardiopatía, o sea, enfermedades del corazón, arteriosclerosis, grasa en sangre, tabaco, fumar y diabetes producen estrés oxidativo que lesiona endotelio. Y si lesiona endotelio, produzco disfunción eréctil, ya no se erecta. Les digo, estos factores de riesgo, hipertensión, cardiopatía, arteriosclerosis, tabaco y diabetes, son los mismos factores de riesgo de un infarto de miocardio agudo, o sea, de un paro cardíaco. Son los mismos factores de riesgo, claro, porque estamos hablando de endotelio. Y los dos tienen endotelio, por lo tanto, cualquier cosa que lesiona a uno, lesiona al otro. La siguiente. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El tema de fisiología, no, porque no habla de detalle, tratamiento ni nada. Doctor, ¿Alguna pregunta? sí, Sí. disculpe, doctor, una consulta. En un momento de la exposición, usted nos comentó de que había una pregunta que siempre le hacían. No sé si podría repetir eso Ah, porque el audio se le fue. sí, disculpe, sí. Bueno, una pregunta clásica que siempre me hacían cuando estábamos en presencial era, doctor, si el pene es hormonodependiente, ¿no? El pene es hormonodependiente, tengo un amigo que quisiera lograr dimensiones un poco más honorables. ¿Podría tomar testosterona para que el pene sea grande? ¿No? Esa es la lógica, ¿no? Y la respuesta es sí, pero en ti no. ¿Cómo es eso? No entiendo. O sea, no, esto no funciona en adultos.
porque ya están formados, funciona en púberes. O sea, ese que está en pleno crecimiento, actualmente hay, bueno, en Perú ya salió otra vez de mercado, gel de testosterona. Entonces, aplicando ese gel directamente en el pene, con una acción totalmente local, podríamos lograr esto. Pero les digo, hay que hacer toda una evaluación total del paciente, porque no solamente afecta al pene, se afecta los huesos, está todo. Pero de que se podría, teóricamente se podría, bajo ciertos casos. Esa es la pregunta clásica, le digo, que siempre alguien la pregunta, por si acaso. Esa era la pregunta y esa era la respuesta. ¿No está satisfecho o algo más? ¿Un detalle? ¿O tiene un amigo también, no sé? ¿Aló, aló? No, está bien, doctor. Doctor, una consulta. ¿Sí? Comentó que los pacientes obesos suelen producir mayor estradiol, pero ese estradiol al final no se aromatiza y forma testosterona, o es No. que se produce demasiado estradiol. Claro, o sea, hemos dicho, testosterona tiene varias medias metabólicas. Me interesaba la vía justamente de la aromatización, porque testosterona pasa a estradiol. Y este estradiol, le estamos hablando que se produce en el tejido graso, el tejido adiposo. Entonces, no es el camino inverso, es el camino del estradiol. Y por eso dijimos que ustedes ven los gorditos, los obesos, van a ver que la piel es más suave. Y van a ver que se saca el polvo y tuviera como si tuviera mamas. Todo ese efecto de estradiol, así es. Con eso estamos demostrando que también se produce, o sea, la testosterona se va a fijar en estos tejidos. Es lo que significa. ¿Qué doctor? Gracias. Claro. ¿Cómo? Gracias, doctor. Ah, ya, nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario de un amigo? Bueno, cuando les hablaba acerca de la andropausia, le digo porque también es una pregunta clásica. Dice, las mujeres hay menopausia, en el hombre no hay andropausia. En el hombre no hay andropausia. Dice, claro, le digo, no hay andropausia. No, pero yo leí en la revista Cosmopolitan, Vanidades, olvídense, eso no sirve. Lo científico hasta ahora es andropenia. Y ojo que eso tiene muchos nombres también. Hay también disminución de hormonas tardías, le llaman también. Pero ya son términos ya, o sea, en el tiempo a veces hay algunos urólogos que le buscan poner nombres a lo mismo. Pero finalmente significa baja testosterona. Por eso es que hay varones, de pronto ya mayores, yo he tenido pacientes de 60, 70, 80 años, doctor, ¿sabe qué? Tengo una amiga joven, ¿no? Tiene 26, 27 años y quiero rendir. ¿Me puedo poner testosterona? Claro. Hay ampollas de testosterona que se pueden colocar. Y les digo que con eso es un giro total. He tenido pacientes que me dicen, doctor, con la testosterona que me puso, porque hay intramuscular de 1 o 3 meses, me he revitalizado. Soy un chiquillo otra vez. O sea, mejoraron mi deseo sexual, mis erecciones, mi masa muscular, tengo más atención, más concentración. Excelente. ¿Cuál es el riesgo? Porque si no, todo el mundo se pondría. Que hasta ahora las investigaciones hablan que hay un riesgo de probable cáncer de próstata. La testosterona, dijimos que al ser hormona dependiente puede teóricamente aumentar. Hay trabajos de investigación que dicen que no en este momento, que no pasa nada, otros que sí. Por lo tanto, hasta ahora eso sigue en cómo manejarlo. Al paciente se le informa. Señor, usted tiene ya 70 años, quiere que le ponga testosterona, porque no un tema sexual, que es la clásica consulta por eso, pero existe este riesgo. Vamos a hacer seguimiento y si todo va bien, excelente. Y les digo que he tenido pacientes que le hemos colocado hormonas y han ido muy bien. Pero también he tenido sobre todo médicos que les he puesto la hormona y después de un tiempo, ¿sabes qué? Sácamela porque, y si me da cáncer, no, mejor sácala. Ah, ya, listo, cortamos. Pero sí, se puede utilizar por si acaso. No sé si hay alguna otra pregunta. Listo, creo que todo claro. Delegado, a usted le mandé ya el PowerPoint, le mandé, por favor, distribuirlo entre sus colegas para que lo tengan todo para el examen. Y ya después nos estaremos ya con el doctor Alcántara, nos ponemos de acuerdo para darle las preguntas para el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, doctor. Gracias. Listo, entonces todo muy agradecido, gracias, nos vemos hasta la siguiente. Cuídense, Gracias, hasta luego. doctora Avilés. Gracias, doctora Avilés. Bueno, Gracias a ¿cómo está, todos. doctor Alcántara? Estamos acá, saludándote. Nos vemos en el hospital cualquier Así día. es. Ok, Ya, doctor, abrazo. listo, cuidamos. Hasta luego, gracias a todos, gracias a todos, gracias, doctor Alcántara. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.